Hola, buenas tardes. ¿Quiénes están? Hola, buenas tardes. Giselle, ¿no? Sí, buenas tardes, Lisa. Solamente estás tú y Carla, creo. Carla, no sé si está escuchando. Bien, esperaremos un ratito. Sí, ya se están conectando ahí. Ya. Bien, buenas tardes, chicas. Vamos a empezar, ¿ya? Más que todo, la clase va a ser para evaluar lo que ustedes han trabajado, aclarar dudas sobre lo que ustedes han trabajado también, que es la parte de las propiedades de los alimentos, ¿no? O las propiedades funcionales de los alimentos. Ustedes han hecho dos tablitas. Una de ellas es en cuanto a la clasificación de los alimentos y la otra es en cuanto a las propiedades. Sí. Sí. Entonces vamos a empezar con en cuanto a lo que son la clasificación de los alimentos. A ver. ¿Ven algo en la pantalla o todavía? Nada, Lisa. Ya, está bien. Bien, cuando hablamos entonces en cuanto a lo que son la clasificación de los alimentos, han hecho, como les decía, la tablita y están son primero 5 clasificaciones que ustedes han hecho. Una es por su tratamiento, otra es por su origen, por sus posibilidades de conservación y por su valor nutritivo o su consistencia, ¿no es cierto? En el caso de lo que vendría a ser las propiedades por su tratamiento. A ver, Giselle, ¿cuáles serían esas? Primarios, transformados y los preparados. ¿Y ejemplos de estos? Eh, 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 em,
Entre los primarios serían los alimentos naturales, como podría ser los vegetales, que sería el brócoli. eh, Son alimentos que no van a sufrir transformación, como, eh, ay, a ver, la carne de vaca sería, podría ser, dice. Sí, puede ser. Eh, Giselle, un poquitito más fuerte, por favor. O no sé si tu micrófono está muy lejos, no se te escucha muy bien. ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora sí me puedes escuchar. No, no se te escucha muy bien. Dame un segundito, por favor, a ver. Ya, ahora sí. Si me puedes responder nuevamente, por favor. Entre los primarios estarían los que no se transforman, como la carne, eh, algunas verduras. ¿Ya? De los transformados podríamos encontrar ya los ¿Cuáles son los vegetales. transformados? A ver, una definición de lo que son transformados. Son aquellos alimentos que van a sufrir cambios, en sí procesos, si no me equivoco, en su elaboración, en sus procesos tecnológicos. ¿Ya? ¿Ejemplos? Pueden ser los enlatados, como el atún, y mayormente los enlatados. Bueno, eso puse yo en el trabajo. Después, eh, podría también llegar a ser el tomate, ya viendo lo que es, no, perdón, la manzana. ¿Transformado? Sí, podría ser por el hecho, digamos, del cambio de color que va a ocurrir en el que hacen. No, no aplicaría en ese caso. Porque transformados estamos diciendo que va a haber un cambio. Ujú. Y entonces la manzana vendría a ser un primario, no un transformado. Los Ya. transformados llegarían a ser ingeniera el edulcorante, las mantequillas, el aceite de oliva extra virgen, esos. ¿Sí? Los que se aplican un proceso tecnológico, ¿no? Y Sí. cambia su composición inicial, por eso ya dejan de ser primarios. Y en el caso de los preparados, En los preparados en general van a estar, estarían hamburguesas, los pollos, porque son esos preparados, no digo que son, pues, que puede ser fácil de cocinar o al instante. Estoy bien, es lo que entendí. Y sí, están aquí, por ejemplo, hay las hamburguesas, por ejemplo. También hay sopas que se pueden preparar directo. También hay puré de papa, también hay pollo y las papas fritas también que se pueden preparar al instante. el pollo preparado, obviamente, ¿no? Porque si Sí, dices claro, pollo, pollo preparado. claro, porque si dices pollo sería primario directamente. Ya. Ahorita, ¿quién me está hablando, María Eugenia? Sí, Ah, ya. yo Es que lo como no se identifica tu nombre, entonces necesito ah, saber sus nombres para, hasta que les reconozca bien la voz para poderles anotar, ¿no? Lo que les estoy evaluando. Ya, ahora entonces ya. pasaríamos a lo que son los alimentos por su origen. A ver, Silvia, creo que estás, ¿no? Silvia Flores está. Sí, estoy aquí. Muy bien. En cuanto a lo que es esta clasificación, Silvia, ¿cuáles son y un alimento de cada una de ellas, por favor? Por su origen sería vegetales, animales y minerales. En lo que son de los minerales sería calcio, en lo que sería los animales sería pescado o mariscos, y en lo que serían los vegetales serían cereales, verduras, frutas, legumbres o tubérculos.
Perdón, en el caso de los minerales, ¿cuáles? Sería calcio, fósforo. En eso no he encontrado un alimento, ingeniera. Le he puesto directo lo que sería el calcio, el fósforo, el magnesio, potasio y también creo que puse hierro. No, tendría que ser un alimento. ¿Alguien ha colocado un alimento? Sería ingeniera lo que es carne roja, sardinas, verduras, lácteos, cereales. ¿Eso podría ser? Sí, pueden ser, pero tendríamos que especificar, es decir, cuando hablamos, bueno, si hablamos de carnes, verduras y demás, son, bueno, verduras, el origen vegetal, carne, origen animal, ya no sería Ujú. mineral. Sí tiene, obviamente, o compone minerales, pero no entraría dentro de la clasificación. Es decir, si hablamos de una clasificación por minerales, tendría que ser el agua, que contiene minerales. Puede ser también la sal, que contiene yodo específicamente. ¿Se entiende? Entonces, de esa Sí. forma tiene que hacerse, ¿no? La clasificación, si estamos hablando específicamente de un alimento que va a representar esa composición. La siguiente es por posibilidades de conservación, por sus posibilidades de conservación. A ver, ¿quién más está? A ver, Giselle, nuevamente, porque solamente están las cuatro. Falta María Lisset y Griselda. Pero con las cuatro vamos a seguir haciendo. Entonces, Giselle, ¿cuál sería la siguiente, por favor? En Por su los, valor nutritivo. a los no perecederos. Ay, perdón, por sus posibilidades de conservación. Los no perecederos, los Sí. semiperecederos y los perecederos. Esos tres. ¿Ya? ¿Cuáles serían Entre, los alimentos, no? eh, entre los no perecederos estarían lo que son los azúcares, las leguminosas. Entre estos entrarían igual. Ay, Entraría lo que es, podría ser ingeniera, la salsa de tomate, la maicena, el maíz, Ya. esas También cosas. podría estar también en los no perecederos el atún, podría ser. A ver, los perecederos, ¿cuáles hemos dicho que son? ¿Qué características tienen? Los perecederos. Sí. Los perecederos son los que, los que eso es un alimento que tarda en degradarse, se podría decir. Los perecederos serían los alimentos que con el tiempo no se pueden, con facilidad no pueden degradarse o echarse a perder, como sería el azúcar, el arroz. Con el tiempo siguen teniendo sus características físicas, organolépticas, algo así. Sí. ¿El siguiente cuál sería? esos serían los, perdón, ingeniero, esos serían los no perecederos o los perecederos. Los no perecederos son lo que dije. Los perecederos son los que tienen una duración. ¿Son cuál? Perdón, no les he escuchado lo que han dicho María Eugenia. Sí, en general los perecederos son los que tienen una duración, ¿verdad? Eso, A ver, ¿cómo cuál, por ejemplo? O sea, los sería, alimentos, estarían los enlatados, que tengan una duración alargada o limitada. Podría ser. No están seguras. a ver, los perecederos, No. ingenieras, son aquellos que no tienen una larga duración, o sea, en su composición se llegan a echar a perder rápidamente. Y dentro de los perecederos está lo que es la carne, los huevos, la leche, y los no perecederos son los que sí tienen larga duración en su composición, o sea que no se echan a perder rápidamente. Y dentro de ellos está lo que es el azúcar, el maíz, la maicena, las leguminosas y demás, a lo que yo he entendido. ¿Sí? ¿Y los semiperecederos? Los, Serían dentro de aquellos los que, semiperecederos están las frutas y las verduras.
¿Y no serían perecederos también? ¿Qué creen ustedes? Sí, Esa diferencia. Más que todo es la sí, clasificación. llegarían a ser semiperecederos. Sí, está bien lo que has dicho, Carla. Em, Básicamente hay que tomar en cuenta la composición del alimento. Como les decía, eso es importante para cuando se hace la clasificación de acuerdo a su tratamiento, a su origen o a sus posibilidades de conservación. Está en su composición. Ahora, les pregunto, en cuanto a esta clasificación de no perecederos, semiperecederos y perecederos, si hablamos de los enlatados, ¿en cuál de estas clasificaciones creen ustedes que entran? Los enlatados Sí. Los no entrarían en lo que perecederos. son los no perecederos, me imagino. Entraría en los semiperecederos, ¿En cuál? porque tienen Semiperecederos. una duración, por ejemplo, una leche en polvo, o, perdón, una sardina podría durar un año Ya. o algún otro alimento enlatado, entonces sería entre los semiperecederos, porque no tendrían una duración como los no perecederos, que tienen una duración mucho más larga y no sufren ningún cambio. Yo pienso que está entre los no perecederos. No, está entre, o sea, los enlatados sí están entre los semiperecederos, porque tienen, o sea, un tiempo de, o sea, no se deterioran tan rápido. Su deterioro depende de su composición, del aire, de cómo está conservado el alimento. De su conservación. Es decir, Sí, los enlatados, normalmente los enlatados sabemos que se conservan a temperatura ambiente, la ¿no? Por temperatura el ambiente. proceso tecnológico que se ha sufrido, pero su tiempo de vida va a cambiar en el momento que se abre el enlatado, ¿no es cierto? Ujú, El momento que sí. se abre, el tiempo de vida se va a cortar. Por más que el producto todavía tenga un tiempo de 12 meses o de 8 meses, el momento que lo abrimos se reduce a máximo una semana, ¿no? Entonces, Ujú. de un alimento considerado como no perecedero puede llegar a ser perecedero o semiperecedero, pero dependiendo del almacenamiento o el uso que se le va a dar a ese producto. Entonces, es decir, lo que se tiene que hacer en cuanto a lo que vamos viendo con respecto a esta clasificación es ir enfocándolo de acuerdo a su composición y al uso que se da, a la manipulación que se da al alimento. Pero con lo que se ha ejemplificado es así, ¿no? Los no perecederos, si se dan cuenta, tienen menor contenido de agua, por lo tanto su tiempo de vida es mucho más largo. En el caso de los semiperecederos y perecederos, el contenido de agua es determinante, ¿no? Si hablamos en el caso de las frutas, efectivamente se van a descomponer y se clasifican como semiperecederos. Y en el caso de las carnes o huevos que también se han nombrado, por su contenido de agua y su composición, están dentro de una descomposición paralela a la de los semiperecederos. Bien, entonces en cuanto a esa clasificación, luego viene por su valor nutritivo, que son por categorías. Pienso que no hay problema con eso, a no ser que hayan o tengan alguna duda, porque ya se especifica a qué se refiere o tienen alguna duda sobre ese tipo de clasificación por su valor nutritivo. Ingeniera, sí, en la séptima categoría que son bebidas ¿Ya? que aportan agua, esa estaría bien, digamos, porque realmente he encontrado jugos, digamos, jugos de naranja, después de las frutas, la piña, la naranja que van a aportar líquido, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Ah, ya, eso era mi duda. Ya, Gracias. ya, nada. En el caso de, luego está por su consistencia, ¿no? Que pueden ser jugos, purés, ¿no? Gelatinas, que vendrían a clasificarse de acuerdo a eso. Bien, en cuanto a la siguiente tablita, tendrían que haber hecho definiciones de ciertos alimentos de acuerdo a una clasificación según el Códex Alimentario que está en el texto.
digamos, ejemplos de estos son alimentos biológicos, formulados, falsificados, nocivos, etcétera, que ustedes tenían que irlos definiendo. A ver, cuando hablamos en el caso, por ejemplo, de lo que es un alimento dietético, a ver, Griselda, ¿a qué se refiere ese tipo de alimento? Una definición. ¿No está Griselda? ¿Cómo ¿Puedo dijo? responder, ingeniera? A ver, ¿está Griselda, pero? No me puedo conectar, no le puedo hablar. Te estamos Estamos escuchando. escuchando. Sí, ahora te estamos escuchando. ¿O no? ¿Ya se ha salido? Otra vez la pregunta, Inge, por favor, no le he podido escuchar. Definición de un alimento dietético. Son aquellos que no contienen menos de 30% del valor energético, o sea, menos cantidad de grasa, podría ser eso. ¿Un ejemplo de eso? ¿Podemos responder? Inge, ¿me escucha? Sí, antes de eso, pero la definición que ha dado Griselda es de un alimento light, ¿no? No es de un alimento dietético. ¿Quién quiere responder? Yo. Yo, ingeniero. La mermelada dietética está bien, Inge. Serían galletas integrales. A las harinas integrales. No, las El galletas yogur light integrales. y también el pan integral. ¿Sí? Esas yo También hay el pan de avena, galletas de avena. Exacto. Son los que en su composición van a tener, pues es decir, los ingredientes, se podría decir de esa manera, los que se van a utilizar para la preparación del alimento, son lo más naturales posibles y componen representan toda la nutrición. Cuanto más refinado es el alimento, mayor pérdida de estos nutrientes hay y ya deja de ser un alimento dentro de esas características, ¿no? Bien, entonces, a ver, otro tipo de definición, y ahí vamos a pasar a hablar sobre lo que son las propiedades. ¿A qué se refiere con un alimento formulado? A ver, María Lisset. Un alimento formulado. ¿Nos escuchas, María Lisset? ¿Alguien que pueda responder? Los alimentos formulados son aquellos. Sí, ingeniera, ¿podría ser el stevia? Stevia es azúcar que utilizan los que están con diabetes. Podría ser porque eso es formulado. Ya, pero dentro de la definición que estamos dando, ¿por qué crees tú que el stevia entraría? Si hablamos del stevia, entonces estarías más que todo aplicando el hecho de que nombrado como reformulado, se pueden decir como un término importante dentro de formulado, Ya. es reestructurar, Porque, que se parezca a sí, otro alimento, ¿no ves? entonces sería porque tiene que sustituir al azúcar, Exacto, porque va a sustituir ese alimento. exactamente. Entonces va a sustituir y va a ser parecido al azúcar, ¿no? Obviamente Sí. sabemos que tiene un valor calórico cero, etcétera, ¿no? Pero y dirigido a ese grupo de personas que sí pueden irse, se puede ir tomando en cuenta. Entonces el formulado puede ser así, ¿no? Una reestructuración para que se parezca a otro alimento. Como decía en el caso de las hamburguesas de soya, como el ejemplo que hay en el libro, es parecidas a las hamburguesas de carne. La soya tiene aproximadamente esas características de parecer el sabor, el olor y el color en algunos casos, de acuerdo a la preparación, a lo que vendrían a ser los alimentos. Sí. Ya. Bien, vamos a pasar entonces, antes de nada, si es que se cortara, en este caso sí les voy a volver a mandar otro ID para que se conecten, ¿ya? A veces se puede prolongar, no corta, pero ahora me está avisando que se va a cortar, entonces si sucediera, esperen, ahora sí les voy a mandar para que se vuelvan a conectar, ¿ya? Ya, ingeniero. Bien,
Ahora entonces quiero entrar a lo que es la parte de las propiedades de los alimentos. Voy a mostrarles una presentación que en este caso tiene que ver más que todo con, con lo que ustedes ya han, o sea, ya han leído y han hecho la actividad. Vamos a ir en este caso aplicando más que todo lo que ustedes ya saben. A ver. Esta presentación, por si acaso, la voy a colocar en la plataforma, ¿no? Para que la vuelvan a ver y puedan, y también la clase. Entonces, estos son, antes de entrar a lo que son las propiedades funcionales, entonces es en cuanto a lo que estaríamos hablando, los alimentos funcionales, definidos de esa manera, ¿no? Entonces, son todos los alimentos o productos que se los obtienen potencialmente saludables, es decir, que sus ingredientes y sus características nutricionales son importantes. Esto se lo puede denominar a cualquier alimento o algún ingrediente alimenticio que se haya modificado o no. Eso es de acuerdo a lo que vamos a ir viendo. Entonces, estas propiedades que contiene el alimento siempre van a ser generadas por la alimentación, es decir, por los efectos beneficiosos que contiene el alimento, que son nutrientes causando diferentes placeres. Estos alimentos, entonces, obviamente, estas características funcionales que vamos a ir nombrando, que ustedes ya las han visto, son para mejorar el bienestar físico y reduce el riesgo de las enfermedades, ¿no? Que ese es el objetivo de nombrar estas propiedades. Ahora, de acuerdo a las propiedades, obviamente hemos visto las que ustedes tienen ahí, que son las propiedades nutricionales y las propiedades funcionales. En cuanto a las propiedades funcionales, ¿cuáles son? A ver, Griselda, ¿cuáles son las propiedades funcionales? ¿Alguien que quiera responder? Yo le hice A ver, las María. ¿No me escucha? propiedades sensoriales, las propiedades tecnológicas y las propiedades saludables. Exacto, serían esas tres. Y las propiedades nutricionales, ¿no? Pero cuando hablamos de funcionales son sensoriales, tecnológicas y saludables. Y las nutricionales no entran dentro de esas, ¿sí? Ahora, algo importante dentro de estas propiedades que se han ido nombrando, cada una de ellas tienen diferentes tipos de características que dan lugar a esta transformación. Por ejemplo, es la adición o suplementación de un alimento, es la sustitución de algunas sustancias con efectos negativos por otros beneficiosos, la eliminación de componentes que pueden tener efectos negativos en la salud, incrementar la concentración de un componente natural, ¿no? Que represente un tipo de alimento, como por ejemplo la fibra alimentaria. Sabemos que se puede utilizar y adicionar al alimento para la mejora de este. Luego está aumentar la biodisponibilidad o estabilidad de un componente, ¿no? Utilizando algunos aditivos, algún proceso que nos vaya a permitir eso. Aquí tienen una tablita. Se está viendo, ¿no es cierto? Lo que les estoy mostrando. Sí, en general está bien. En este caso son algunos componentes que se los denomina como funcionales, que son los carotenoides, las fibras, flavonoides, etcétera, que forman parte de la composición del alimento y que son muy importantes en el momento de hablar de estas propiedades funcionales principal, ¿no? Igual, aquí hay otros. Vamos a hablar de los probióticos y prebióticos que también ustedes han visto. En cuanto a las propiedades tecnológicas, en este caso lo voy a nombrar. Cuando hablamos de estas propiedades tecnológicas, podemos hacer una modificación del alimento y generar uno con una composición diferente que sea mejor a la que tenía inicialmente, como en el caso del arroz con betacaroteno, el arroz con más hierro, la soya con mayor contenido de vitamina E y así, ¿no? Entonces se puede hacer una mejora de la composición del alimento. Eso se refiere a las propiedades tecnológicas, que van a ir dando lugar a que el alimento se potencie dentro de las características iniciales que tenía. Este es el ejemplo del arroz, básicamente, cómo se lo puede ir modificando de forma dentro de lo que son estas propiedades tecnológicas que permite que se pueda hacer eso y mejorar las características nutricionales del mismo.
El aceite de soya, que puede tener un alto contenido de ácido oleico, incluso sabemos que lo tiene, pero podemos aumentar estas características y con el objetivo de beneficiar, ¿no? Tanto el aparato digestivo, el cardiovascular, la diabetes, efectos antioxidantes. Es decir, que cuando hablamos de estas propiedades funcionales, lo que nosotros queremos es aumentar o potenciar el alimento que tenemos inicialmente, ¿no? Mejorando o dando lugar a que pueda tener mucho más beneficio de lo que tenía al principio. Aquí es otro ejemplo en cuanto a la papa, por ejemplo, que se puede hacer un incremento del contenido de almidón que tiene. Esto se puede hacer por medio de una modificación básicamente genética, que en este caso hablaríamos ya de los alimentos transgénicos. Cuando hablamos, claro está, cuando hablamos de los alimentos transgénicos hay mucha especulación por el tema de que pueden ser riesgosos, ¿no? La creación de nuevos virus, pueden amenazar los centros de biodiversidad agrícola, etcétera, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de estas propiedades tecnológicas es importante tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado con los cambios que se vayan a hacer. Si bien pueden beneficiar, si es demasiado agresivo este cambio genético, puede en vez de favorecer a la salud, perjudicarla. Entonces, es como que se está todavía en un tipo de dilema en cuanto a hasta qué punto se puede hacer la modificación del alimento para poderlo mejorar sin afectar, obviamente, la salud, ¿sí? Entonces, luego vendrían a verse esta parte de los probióticos y los prebióticos. En este caso, este tipo de componentes sabemos que tienen un efecto bastante importante en cuanto a lo que es la alimentación. Les voy a mandar en un ratito más el ID para que vuelvan a ingresar. Y lo que quiero es que empecemos a hablar sobre lo que ustedes han entendido de los probióticos y los prebióticos, ¿ya? Está bien, hija. Ya, entonces lo voy a cerrar y ahorita nos volvemos a conectar, ¿ya?